Hola, muy buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Bienvenida, Gina, una vez más. Invitación de SOS Papás para poder contar con tu experiencia y hablar de un tema que, básicamente de salud mental. Este mes, el 10 de octubre, estuvimos celebrando el Día de la Salud Mental y en honor a eso quisimos traer este tema tan especial que es acerca de los pensamientos saludables a nivel tanto personal como familiar. Entonces, para eso quise invitar a nuestra amiga Gina Corredor Hernández, quien es psicóloga especialista en gestión humana, pero que ha venido teniendo una larga experiencia ya de 6 años haciendo psicología infantil y tratando diferentes temáticas que tienen que ver con la infancia y con la adolescencia. Nuestra amiga de SOS Papás, Gina Corredor, pues ya tiene su canal de YouTube, muy movido por cierto, donde hay unos mini cursos divinos para poder aprender acerca de sexualidad, acerca de los diferentes tipos de violencia, bueno, cosas que ella les irá a ampliar un poco más adelante. Y bueno, entonces, sin más preámbulos, Gina, termina de contarles lo que quieres que conozcan de ti en este video que vamos a dejar para que muchas personas puedan escucharnos y ir haciendo un eco bien especial acerca del tema de la salud mental. Sí, pues primero muchas gracias por haberme invitado a este espacio. Sí, pues digamos ya como para agregar, me gustaría decirles que sí, efectivamente hay varios minicursos gratuitos y al final les contaré de uno que ahorita en noviembre vamos a sacar contigo, que me parece un tema genial. Y básicamente quería decirles que este tema me pareció muy importante que lo tocáramos, especialmente este mes, que es el mes de la salud mental, porque a veces tendemos a ver simplemente las conductas o los comportamientos y resulta que todo parte de lo que tenemos en nuestra mente, ¿sí? Las Sí, emociones, a veces también ciertas reacciones físicas, las mismas conductas. Entonces, si somos conscientes de ciertas cosas que tenemos en nuestra cabeza, podemos cambiar no solo el interior, sino también nuestro exterior, ¿sí? Entonces, sí, por eso es que me así parece es. importante tocar este tema. Sí, fíjate que yo tenía un profesor al cual le aprendí que él decía, los ojos ven lo que la mente conoce. Y es un dicho que suelo comentárselo mucho a mis pacientes o cuando hago un live o estoy en algún grupo, porque es verdad, la percepción es lo que dictamina nuestras conductas y de alguna manera nuestras emociones. Y de ahí esos comportamientos, ¿no? Cómo exteriorizamos lo que pensamos, lo que sentimos, o sea, lo que somos por dentro, lo que pensamos, lo que somos por dentro, viene mucho de lo que pensamos, de cómo vemos el mundo. Entonces, qué importante tener esto en cuenta. Y uno lo ve en el día a día, en el proceso con sus pacientes, que realmente el cambio, el clic ocurre cuando logran hacer ese proceso de hacer ese cambio de percepción, ¿sí? De ver que el otro, o sea, una cosa, cuando empiezo a ver que el otro me quiere hacer daño, ¿sí? Hace esto o aquello porque me quiere hacer daño, cuando yo lo veo así, me comporto de una manera, pero también cuando lo puedo empezar a tramitar y a empezar a verlo de otra manera, no es que él quiera hacerme sentir mal, es que es la única forma que tiene de ser, ¿sí? No puede hacer nada diferente porque no lo sabe hacer diferente, además, no puede leer mi mente para saber cómo quisiera que lo hiciera. Y a veces incluso si lo decimos, pues el otro tampoco tiene la obligación de hacer las cosas como nosotros quisiéramos. Pero nosotros sí podemos tomar la decisión de cómo ver el mundo, ¿ya? Entonces es un juego, digamos, un truco, ¿sí? Que es muy importante que tengamos presente a la hora de relacionarnos con los demás, con nosotros mismos y con el entorno que nos rodea. Entonces, ¿qué tal si nos empieza, Gina, a hablar un poco acerca de esa visualización, acerca de la realidad que deseamos, qué tan importante es, cómo es esto, de qué se trata eso? Cuéntanos. Digamos, les voy a hablar primero en un tono muy personal y es que en el 2016 hubo diferentes situaciones
en mi vida que unas fueron planeadas, otras no, pero básicamente obligaron a que mi vida tuviera un cambio, ¿sí? Un cambio que a mí me hizo replantearme muchas cosas. Y ahí yo comencé a entender que muchas cosas de las que nosotros tenemos a nuestro alrededor parten de lo que tenemos en nuestro interior, ¿sí? Quería arrancar por eso porque va muy ligado a esa primera clave que queríamos hablarles hoy, y es que es importante visualizar la realidad que deseamos, ¿sí? Y sé que eso suena muy raro, pero básicamente es creer en la mente para poder crear en la realidad, ¿sí? Todo inicia en nuestra mente, tanto lo que deseamos como lo que no. Y les voy a poner un ejemplo para que esto sea mucho más claro. A veces, digamos, puede que hayan escuchado a alguna persona que dice, no, es que yo estaba en la calle y no quería que me robaran y comencé a pensar eso y comencé a pensar eso y resultó que tuvo el resultado contrario y la robaron, ¿sí? Y muchos dirán, pero ¿por qué? Si estaba pensando que no quería que la robaran. Básicamente, como les decía al inicio, los pensamientos producen ciertas reacciones emocionales, ciertas reacciones físicas y a su vez ciertas conductas que en este caso mostrarían que ella tiene un miedo solamente por imaginarse eso en su cabeza, ¿sí? Hagan de cuenta que es como que no solo piensa que no me roben, sino de una vez en su cabeza tiene la imagen de alguien robándola, ¿sí? Entonces, es bueno que sepan que, por ejemplo, cuando uno dice, ay, que no me pase X cosa, como tal, el cerebro entiende que me pase X cosa, ¿sí? Y sé que muchos papás o mamás que nos están viendo dirán, pero eso es muy similar a lo que me pasa a mí con mi hijo, que le digo, no tires los juguetes en el suelo, sino guárdalos en tal parte, y resulta que hace lo contrario. Y es por eso, porque como tal, digamos que el cerebro no entiende o se confunde cuando escucha el no. No hagas tal cosa y termina haciéndola, ¿sí? Entonces, digamos que es clave entonces que creemos la imagen mental de lo que queremos. ¿Qué quieres? ¿Cuándo lo quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Sí? Y no digo por qué, porque la idea no es pensar en el por qué, sino en el para qué. ¿Por qué? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Sí? A veces, digamos, hay ciertas situaciones difíciles. Por ejemplo, eso que les conté, que en el 2016 a mí me pasaron varias cosas. ¿Para qué? Digamos, no sirve de nada pensar en el por qué, sino en el para qué. ¿Cuál es el objetivo de esa situación? ¿Sí? ¿Qué puedo coger de ahí para que, digamos, me aporte para mi vida? ¿Sí? Entonces, ahí es importante tener eso en cuenta, ¿sí? Sí, mira, me trae esa colación algo, pues lo veo desde dos puntos, ¿no? Como cuando los papás nos preguntan eso de, bueno, ¿por qué le digo no hagas tal cosa? Y lo hace precisamente. Parece que me estuviera llevando todo el tiempo a la contraria. Entonces hay que fijarse mucho de cómo les estamos hablando, porque lo que tú dices es muy cierto. El cerebro no está diseñado para reconocer el no. Lo que el cerebro reconoce es lo que sigue después del no. Entonces, no saltes en el mueble. Al niño el mensaje que le queda es como salta en el mueble. Sí. Por eso tenemos que ser muy claros en el lenguaje con ellos y decirle, salta en el piso, ¿sí? O sea, uno les dice lo que quiere que hagan en ese momento, no lo que no quiere que hagan. Eso, o sea, eso es como hablar en un lenguaje positivo, de psicología positiva, eso es cierto, como siempre decir lo que sí queremos que pase, no lo que no queremos que pase. Entonces, si cierra la puerta duro, lo correcto es decirle, cierra la puerta despacio, ¿sí? Porque decirle, no cierres la puerta duro, el mensaje queda confuso y es cierra la puerta duro, ¿sí? Entonces, es mejor decir lo que queremos, por un lado. Por el otro, me acuerdas una experiencia personal, y es que algún día leí un libro que me recomendaron, bueno, y quise leer, ¿no? El Secreto, y otro que se llama La Ley de la Atracción. Y en esos libros encontré esa magia que tiene y todo el sustento de lo que significa tu poder visualizar, mentalizar lo que quieres e incluso dibujarlo. Entonces, ¿yo qué hice? Yo lo que hice fue una cartelera
con los sueños que yo tenía, pues para mí, es más, es algo que todavía uso, mi cartelera de los sueños, el mapa del tesoro, le llamo así, y es una cartelera donde está lo que yo quiero en la vida, ¿sí? Pues les cuento que alrededor de eso lo hice, no sé, en 2000, me acuerdo como en 2009, algo así. Para 2015, todos esos sueños ya estaban cumplidos. Todos, todos. Ya tuve que renovar la cartelera, pero les cuento que realmente es mágico uno sentarse, proyectarse, verse ahí en ese lugar donde quieres ir a viajar, o en ese trabajo que quieres tener, o el dinero que te quieres ganar, o cierto, sentarte a visualizártelo y a pensártelo, pero sobre todo a sentir que te lo mereces. Sentir que eres digno de ese sueño que tienes de viajar a la China, de conseguirte un esposo, de tener un hijo, de tener un consultorio, bueno, tantas cosas que uno se sueña. Entonces, mira qué importante lo que tú dijiste, creer en la mente para poder crear en la realidad eso que tanto deseamos, ¿sí? Sí. Qué Y ahí, bueno. digamos, antes de ir al siguiente punto, Lina, si me permites, me gustaría decirles que sé que ahorita con lo que están escuchando, seguramente dirán, bueno, ¿y cómo puedo aplicar esto con un niño que es pequeño? Y aquí les quiero decir que, como hemos hablado varias veces en ciclo infantil adolescente, los que ya me siguen, cuando son niños, en especial menores de 6 años, tienen un pensamiento muy concreto, es decir, se basan solamente en lo que perciben en sus sentidos. Entonces, ¿qué es algo que se recomienda mucho desde psicología infantil por su nivel de desarrollo? Tablas de rutinas, ¿sí? Digamos que ponerle en imágenes qué es lo que yo deseo que haga. Entonces, por ejemplo, la rutina antes de dormir. Entonces, ¿qué quiero que haga primero? Quiero que se lave los dientes, ok, busco una imagen en la que haya un niño lavándose los dientes. Luego quiero que se ponga la pijama, busco una imagen que diga que se va poniendo la pijama. Y abajo de cada una de esas imágenes colocar frases, pero frases cortas que vayan asociando en qué orden tienen que irlo haciendo y digamos que poco a poco les va generando esas rutinas mientras por su desarrollo ya tienen la capacidad de hacerlo en su mente, ¿sí? Entonces me parece importante ahí Sí. decirles eso porque le ayudamos de cierta forma a visualizar, pero con algo concreto porque por su nivel de desarrollo es lo que digamos es más sencillo y pues va a ser más acorde a su edad. Posible, posible, hacerlo posible. Lo otro es que yo les complemento esa técnica que les está transmitiendo Gina de la siguiente forma. Funciona muy bien también tomarles a ellos la foto haciendo esa actividad que esperamos que so, comiendo, lavándose los dientes, poniéndose la pijama. Entonces vamos colocando las fotos allí para que él mismo se visualice haciendo lo que debe hacer en su momento, ¿cierto? Entonces, qué bueno, Gina, esto de poder tener claro cómo las visualizaciones, cómo el tener claro, cuando hay niños muy demandantes que tienen de alta demanda, ¿cierto? Que sus mamás están muy agotadas mentalmente, emocionalmente, físicamente. Gina, una de las recomendaciones que yo les hago, que les quiero compartir, es una de esas visualizaciones, esa visualización de ese hijo en la actitud, en la forma posible, obviamente de acuerdo a sus posibilidades, en que puede estar mejor, en que puede calmarse su energía, en que puede sentirse mejor, cómo podemos hacer una visualización de ese hijo con una buena autoestima, con un buen vínculo afectivo, cómo podemos hacer esa visualización de nuestro hijo sano, de nuestro hijo que está creciendo, que está teniendo unas habilidades, de nuestro hijo que se siente reconocido, amado incondicionalmente. Entonces todo eso nutre pues nuestro vínculo afectivo con ellos, pero a la vez tiene un efecto realmente bonito, porque entonces las mamás también ya empiezan a fijarse. Entonces yo les digo como, coja un detalle, eso que a usted le gusta mucho de su hijo, eso que usted valora positivamente, que a usted le encanta, esa cualidad que más le encanta, y empieza a visualizarla cada vez más grande, cada vez más expansiva, cada vez mejor, cada vez, y eso va a dar un ánimo muy especial y alentar mucho a estas madres que por lo general pueden estar desalentadas porque sus hijos son de alta demanda, porque tienen algún diagnóstico, porque tienen unos comportamientos bastante irritantes, bueno, varias situaciones que se pueden presentar alrededor.
¿Listo? Muy bien. Bien, entonces continuemos, Gina. ¿Cuál es el otro punto que nos querías conversar acerca de qué es esto del círculo ganador? ¿Cómo es eso? Sí, O digamos, sea, no se llama así, pero yo decidí llamarlo así, el círculo cercano ganador. Ganador, ok, ¿por qué? Porque digamos que es como dicen ahorita mucho, es un gana-gana, ¿sí? Ganan las personas que lo conforman y gano yo, es un beneficio de doble vía. Digamos que es algo que yo hace algunas semanas, justamente ahorita en octubre, por la fecha que se celebró el 10, que era la salud mental, algo que dicen digamos, en muchos libros, que me parece muy importante porque es algo que he aplicado también y he visto un cambio, es rodearse de 5 personas, ¿sí? Pero yo definí ciertas características que considero que, digamos, sería bueno como para que sea un círculo ganador, círculo cercano ganador, como lo llamé yo. ujú, Primero, que sean responsables, ¿sí? ujú, Segundo, que sean respetuosos, ¿sí? Y aquí ujú. quiero hacer una claridad. Respetuosos con los adultos, con los niños y con los adolescentes, ¿sí? No Ok, solamente con una mascota, que a veces pasa, ¿sí? Entonces es importante ahí tener eso en cuenta. O no solamente con los adultos, sino también con cualquier persona, ¿sí? ajá, Que sepan reconocer cuando se equivocan, y aquí me parece importante decirles que yo sé que en ocasiones hay papás, hay mamás, porque me lo han preguntado, se angustian mucho por el hecho de que cometen un error y tienen miedo de aceptarlo frente a sus hijos porque creen que van a perder autoridad. Aquí quiero decirles algo y es que es importante yo como papá o como mamá reconocer cuando me equivoco para luego proceder a reparar, ¿sí? Es decirle, bajarme a su nivel, decirle, hijo, mamá se equivocó haciendo esto, quiero pedirte perdón y digamos, ahí ya habrá un momento de conexión y se dará cuenta ese niño o ese adolescente, mi papá, mi mamá no es perfecto, comete errores. Si él comete errores, yo también los puedo cometer. Y si él repara, yo también voy a aprender a reparar, ¿sí? Entonces es importante ahí tenerlo en cuenta. Que esté abierto a seguir creciendo. ¿Y a qué me refiero con eso? A veces se tiende a decir que eh, no existe un manual para ser papás o para ser mamás o para ser una persona 10. Y yo quiero decirles que la idea es que tanto como personas como padres de familia, es importante siempre estar abiertos a que no nos las sabemos todas, ¿sí? Podemos seguir capacitándonos, podemos seguir aprendiendo, podemos seguir siendo mejores, una mejor versión, les digo yo, ujú, de uno mismo, una mejor versión, no a la de X años, sino seamos concretos. Gina quiere ser una mejor versión a la que fue ayer, ¿sí? Y así es importante planteárselo un día a la vez. ¿Por qué? Porque no les estoy diciendo que tengan que estudiar 2 años o X cantidad de años o estudiar psicología o estudiar algo de infantil. No, simplemente paso a paso para decir, bueno, yo como ser humano o dentro de mi proceso de crianza con mis hijos, ¿qué, qué siento yo que me hace falta aprender y que otras personas me podrían aportar? ¿Sí? ujú, ok, Entonces, ahí, digamos, me parece importante decirles eso y por eso es que decidí llamarlo el círculo cercano ganador, porque como tal en ningún lado van a encontrar esos criterios en específico que yo considero sí, que pueden hacer ganador a cualquier persona o a cualquier familia. Qué diferente sería si aprendiéramos que no es que los demás tengan la culpa de mi realidad, sino que yo debo ser responsable y pensemos, ¿de qué personas me rodeo yo? Si yo me lo replanteo a nivel personal, voy a tener la capacidad de hacer que mis hijos se lo replanteen. ujú, ¿Cómo son sus compañías? ¿Sí? Muchas veces digamos que asumimos que al decir a los niños, a los adolescentes, que cambien las compañías, lo van a hacer porque sí, ya, pero ujú. muchas veces les he dicho, y justamente hoy tú, Alina, les compartiste en tu cuenta de Instagram, lo de dar el ejemplo, El un poder del artículo ejemplo. en tu blog, que me Ujú, parece muy importante. Ese es uno de los pilares fundamentales en cualquier
situación que quieran, digamos, llevar a cabo de forma respetuosa en la crianza. Y es Así. el ejemplo. Entonces, qué importante sería que pensemos, ok, en lugar de andar viendo cómo son las compañías de mi hijo, primero preguntémonos, ¿qué he hecho yo a nivel de mis compañías? ¿Cómo es mi círculo cercano? Si es ganador o no, porque no vamos a decir perdedor, sino si es ganador o no, para que mi hijo también aprenda a tener un círculo cercano ganador, ¿sí? Entonces, Ujú. digamos que la idea es que le demos el ejemplo, la idea es que creemos hábitos, la idea es que a partir de ahí también le enseñamos habilidades sociales como por ejemplo aprender a decir que no, poner ciertos límites, ¿sí? Ajá. Pero si Es yo tan digamos, importante. exacto, si yo soy alguien que simplemente, por ejemplo, estoy rodeada de personas que tienen problemas de alcohol o que tienen problemas de drogas o que son personas violentas, ¿qué puedo Ujú. esperar yo de mi hijo? No necesariamente hasta la adolescencia, sino desde niño, ¿con qué clase de personas podría rodearse? ¿Cómo podría ser ese círculo cercano? ¿Será que es ganador? No, ¿sí? Entonces es Sí. importante ahí tenerlo en cuenta. Bueno, entonces como resumiendo un poco lo que nos estás contando, Gina, este círculo cercano de ganador, que es el que tú, digamos así, lo bautizaste, es como poder tener la claridad de qué tipo de personas me quiero rodear, ¿sí? Sí, Con ciertas características que me sumen como persona, pues, en la evolución que necesitamos ir teniendo, pues, como seres humanos, que le sumen a mi calidad de vida, a mi tranquilidad, que yo creo que eso es lo que todos buscamos y ahí hay gran parte de la felicidad que todos buscamos y, y que eso pues de alguna manera no, con seguridad nos va a, a permitir como sumarle e ir encontrando como eso que necesito encontrar para tener unos pensamientos más saludables, claro, porque son personas que me van a aportar menos estrés, menos tóxicos, o sea, van a ser personas que no son tóxicas para mi vida, van a ser personas con las que probablemente puedo contar en algún momento en el que tenga unos pensamientos que no sean los más saludables precisamente, ¿sí? Entonces, si bien entiendo, este círculo cercano ganador es como de esas personas, rodearnos de esas personas que nos suman a la existencia. sí, Bien, qué digamos, bueno. la idea es que, ¿de qué sirve que yo haga lo que hablamos en la primera parte de visualizar la realidad que deseo si ese círculo cercano es tóxico? ¿Sí? No va Ujú. a servir de nada, porque imaginemos que yo, digamos, mientras estoy pensando cosas buenas, alrededor mío en este momento tuviera 5 personas que me dicen cosas negativas todo el tiempo, quejas, críticas, juicios, pro- problemas, ¿sí? Y no digamos tanto que no haya personas sin problemas, no, sino que problemas se enfocan no en las soluciones, sino en solo el problema, ¿sí? A la hora de la verdad, ¿cómo va a ser mis pensamientos? ¿Sí? ¿Qué va a ganar? Pues a la hora Sí, de la verdad va a ganar más lo que me aporta ese círculo cercano, que en este caso no sería ganador. claro, claro, te entiendo. Bueno, ahí lo que sucede es que, no sé, pues se me viene como a la mente que entonces es como usar nuestra capacidad de elegir, ¿Sí? ¿sí? Nuestra libertad de elegir, utilizarla a nuestro bien, ¿no? A nuestro propio bien, eligiendo muy bien. Es verdad, ¿no? Hay personas que solo a veces uno las escucha y con solo escucharles un minuto uno ya se siente cargado, pues Sí, no lo hablo, digamos, en el sentido profesional, pues porque para eso estamos preparados. Me refiero a amigos o personas cercanas que no tienen nada que ver con mi sí, vida profesional. ¿No? Que uno en un minuto y uno ya se siente como cansado, como que uno ya quiere salir corriendo ahí, listo, ese es chuleado, pues, sin necesidad de sí, hacerlo sentir mal. Hay personas que con el solamente la forma en que te miran te hacen sentir como menos, como mal, como que sí, qué. Entonces sí, sí, no, hay que saber elegir y creo que es un buen punto para tener en cuenta, pensar, ¿no? Bueno, ujú, si yo quiero tener una mente saludable, unos pensamientos saludables acerca de mí, acerca de mi familia, entonces de quién me estoy rodeando. Si tú tienes sí, a alguien cercano que te está hablando mal de tu hijo, que te está hablando mal de tu esposo, que te está hablando mal de tu familia, pues seguro que son personas que tienes que ir retirando, porque sin querer, muchas veces verbalmente, pues se defiende la familia, ¿cierto? Como, no, ¿tú por qué dices eso? No, no es así, no, no, o sea, es equivocada.
pero ¿qué va? Eso le queda a uno cancionando, como digo yo, en el cerebro y dele y dele. Miren, un ejemplo muy real. Una amiga un día me contó como que, bueno, mira, estoy teniendo dificultades con mi esposo que no, pues, nunca había tenido, y tan raro después de tantos años, no sé qué. Y empezamos a conversar y resulta que una persona muy cercana, que no voy a decir qué grado de familiaridad tenía, pero muy cercana, muy significativa, le estaba hablando mal de su pareja. Es que es esto, es que es un perezoso, es que no sirve para nada, es que mira, es que esto, es que lo otro, es que... Y claro, siempre ella pues lo defendía, ¿no? Decía, no, como no, pues tampoco, mira, hace lo que puede, no sé qué. Pero resulta que ella ya cuando iba para su casa se iba cargada con todos esos mensajes que le daba esa persona acerca de su pareja. Y claro, inconscientemente esta persona le estaba cobrando a su pareja todo lo que la otra persona le venía metiendo en su cabeza y esos pensamientos que ya estaban muy revolcados. Entonces, fíjense a veces si tienen problemas con sus hijos, si tienen problemas de pareja, problemas con sus mamás, con sus hermanos, fíjense quién les está hablando, a quién están escuchando y qué es lo que esas personas les quieren decir. Y tengan la tranquilidad de tener el criterio de decir, mira, te amo mucho, te respeto demasiado, pero quiero que sepas que no quiero que me hables más en esa forma de esta persona porque yo la quiero, yo la veo diferente y respeto lo que tú ves en ese otro ser. Pero no quiero que me hables de esa manera, ¿cierto? Y pues Sí. de una manera asertiva se Mm. puede decir. Ujú. Sí, y ahí digamos, solo me gustaría agregar que pues es importante que sepan, y lo digo por experiencia personal, que esto no es de la noche a la mañana, ¿sí? Eso no es que uno chasquea un dedo y ya eh, aprende a hacer esto, no. Digamos que qué es importante, que sepamos que a la hora de la verdad, digamos, puede que las primeras personas sea más difícil que uno sepa hasta qué punto puede ser un círculo cercano ganador o hasta qué punto no. Pero Ujú. no lo miremos desde el cariño que le tengo a esa persona, sino miremoslo desde, desde una forma, digamos, tranquila en la que seamos capaces de decir de una forma racional, ok, ¿qué me aporta esta persona? ¿Por qué me gusta a mí compartir con X persona, ¿sí? Con Así, Y persona. también. Y cuando ustedes mismos ahí se respondan, ah, no es que me gusta porque, por ejemplo, tomamos alcohol o, por ejemplo, lo que tú decías, Alina, que a veces cuando estoy mal con mi esposa, él me ayuda y hablamos cosas horribles y me siento mejor porque él me apoya, ¿sí? Miremos hasta qué punto esa persona nos programa y lo que tú decías nos carga en contra de otras personas, ¿sí? Eso Ujú. que pues hemos estado hablando ahorita, es importante que sepan que es un proceso, ¿sí? Y cuando ya Sí. sepamos hasta qué punto, ok, las personas que yo deseo en mi vida, en especial como les decíamos ahorita, las 5 principales personas que deseo en mi vida son, o deseo que sean, con A, B, C características, ok, ahí ya luego que tengamos eso claro, va a ser mucho más fácil saber cuando alguien se me acerca hasta qué punto ponerle el límite o hasta qué punto no, ¿sí? Ujú, Y en ujú. esto es clave que sepamos que no es ser grosero con nadie, simplemente es poner un límite desde el respeto, ¿sí? Y desde el cariño, si pues hubo una amistad o una relación cercana y pues es mejor alejarse, porque pues como dice un dicho que se usa mucho aquí en Colombia, nadie es monedita de oro para caerle bien a todo mundo, ¿sí? Sí, Sepamos así es. que esa persona no es monedita de oro y yo tampoco. No significa que yo tenga que tener miles o millones de personas a mi alrededor ahí, así me hablen cosas horribles. No, es Es. importante que aprendamos a ser selectivos. Si la naturaleza puede hacer la selección natural, yo, ¿por qué no? ¿Sí? Seamos Ujú. conscientes que poco a poco vamos a poder aprender a tener esa mirada crítica y esto va a tener un beneficio doble porque si yo lo aprendo a hacer, mis hijos van a aprender a hacerlo. ¿Por qué un hijo o una hija va a tener una amistad, por ejemplo, que sea violenta si mis amistades son respetuosas? Ujú, ¿No? ujú. Sí. Y ahí el beneficio es doble, porque no solo cambio yo, sino también cambia mi hogar, cambia mi familia y cambia para bien. ¿Sí? Entonces Ok. es importante tener eso presente. Sí.
Claro que sí, Gina. Gracias, gracias por todo esto que venimos aquí comentando y empatamos una cosa con la otra y ahí van quedando buenas herramientas para que la gente las vaya teniendo en cuenta, para tener esos pensamientos saludables y, no solo a nivel personal, sino también saber lo que implica eso a nivel familiar. Ahora hablemos un poquito de eso de, bueno, sanar heridas del pasado para tener unos pensamientos saludables a nivel personal y familiar, Gina. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo ves tú? Digamos que es algo que ahorita dicen mucho, ahorita que pues ya eh, es más fuerte todo el tema de crianza respetuosa y es sanar a ese niño herido, ¿sí? Y que es Ujú, importante que les diga, aquí digamos no es a tratar de señalar a nadie de cómo fue su infancia, cómo fue su adolescencia, porque todos, incluyéndome, hemos tenido experiencias difíciles en la vida, ¿sí? Tal vez algunos total. en su infancia, algunos en su adolescencia, algunos más adelante, pero no creo que haya nadie que nos vea, ni siquiera nosotras, que se salve, ¿sí? Y que es Ujú, importante, si bien no es andar señalando, es importante que cada uno, desde un ejercicio de conciencia y de reflexión personal, piense, ok, ¿qué hay dentro de mí que tal vez sea del pasado, que siga en este momento afectándome porque no he superado? Cosas como, por ejemplo, digamos, cuántas personas no terminan tratando mal a ese niño o ese adolescente porque la ruptura con su pareja fue fea, ¿sí? Y resulta que le cobra a ese niño por la infidelidad de la mamá, ¿sí? Entonces, digamos, o cosas como, por ejemplo, a veces que hay una crianza autoritaria y violenta hacia los hijos, simplemente porque así fue que me criaron a mí. Y lo que les digo, aquí no es, la intención no es juzgar a nadie, sino seamos conscientes, ¿ok? Es importante ser conscientes, digamos que podemos ser capaces de reconocer los aprendizajes que quedan de esas situaciones. Como les ujú, decía al inicio, hace unos sí. años yo tuve prácticamente un revolcón en muchos aspectos de mi vida. Y no voy a decir que esto fue de la noche a la mañana, ¿sí? Pero es importante que sepamos que es eso que dicen, el dolor es, digamos, obligatorio, pero el sufrimiento es opcional. ¿Hasta qué punto yo sigo metiéndome a mí misma el dedo en esas heridas del pasado que no me trae nada más que sufrimiento y sufrimiento a los que me rodean, en este caso mi familia, a mis hijos, incluso a mi pareja, ¿sí? Digamos que las cosas que pasaron ya no las podemos cambiar. Máquinas del tiempo no Claramente. existen hasta Ujú. la fecha que estamos haciendo esto, ¿sí? Entonces, Estoy, si no existe, seamos conscientes, ok, ¿para qué me amargo yo por X cosa que me sucedió en el pasado? Más bien lo que les decía hace un rato, no miremos el por qué, sino el para qué. ¿Para qué me pasó eso a mí? ¿Qué tengo que aprender? Y, y digamos, ¿qué me puede aportar eso a mí para ser mejor persona? ujú, La idea es que podamos identificar qué debemos cambiar, qué deberíamos evitar y qué deberíamos hacer. Y esto, digamos, es importante que sepan que es un proceso, ¿sí? Hay algo que es muy importante hacer y es, así como hablábamos hace un rato de reparar, cuando me equivoco, aquí es importante hacer un ejercicio de perdón, ¿sí? Y, ujú. pero perdón no desde las culpas, no es culpar al mundo, no es culpar a una persona, no es culparme a mí, sino, ok, abracemos esa situación que vivimos, reconozcamos que no, yo siempre les digo que no son culpas, son responsabilidades y a veces no son solo mías, sino compartidas cuando una situación fue difícil y la viví con otras personas, ¿sí? Ujú, ¿De qué sirve, como decíamos contigo en una grabación que hicimos antes, andar ahí señalando? Eso no sirve de nada. Me hace sentir mal, claro, me hace sentir claro. miserable, me hace sentir culpable, ¿sí? Y a la hora de la verdad es bueno saber qué cosas hay que, digamos, puedo controlar de esa situación y qué cosas se salen de mi control, porque sepamos que si bien somos seres sociables, a la hora de la verdad yo no controlo todo lo que me pasa a mí. Por Claro. ejemplo, cuando yo era niña, me acuerdo que una vez vivíamos en una casa y en el segundo piso hubo un terremoto muy fuerte. Eso fue algo de la naturaleza, eso se salió de mi control. ¿Sí? Yo no me ganaría nada culpándome por eso que pasó.
¿sí? A la hora de la verdad, digamos, seamos conscientes que de todas las situaciones, hasta un punto, yo controlo lo que pasa cuando yo soy la que, digamos, actúo directamente, pero cuando fueron otras personas, ya se sale de mi control. Entonces, ¿yo qué gano? Culpándome porque cuando yo era niña o cuando era niño o cuando era adolescente, con mis papás pasó X cosa. Ya no, eso no sirve de nada. Miremos qué podemos aprender de eso, ¿sí? Digamos que así como sanan las heridas físicas que, digamos, yo me corto un dedo y me echo alcohol o me echo algo para que me cicatrice, me pongo una curita, luego cuando ya cicatrizó me echo algo para que termine de desaparecer la cicatriz. Aquí es lo mismo. Miremos, miremos hasta qué punto, digamos, en lugar de andar sanando, estamos abriendo más esa herida. Eso no sirve de nada. ¿Qué tal que yo me cortara un dedo y en lugar de ir al médico a ver qué tienen que hacer, si coger puntos o una curita o mandarme un medicamento, le dije, comenzar a abrirlo y abrirlo y abrirlo. Y hiciera eso durante años. En realidad nunca Claro, sanaría, ¿sí? claro. Y llegaría a un punto en que ya la piel ahí diría, no, pero ya para qué trato si usted no me dejó cuando tocaba. Aquí es igual. Preguntémonos, cuántas cosas estoy recriminándome yo de hace años que no puedo cambiar en lugar de hacer ese ejercicio de perdonarme, sanarlas, aprender y continuar. Y sé que suena muy sencillo y no lo es. Y luego por experiencia personal no lo es. ¿Sí? No es sencillo. Pero recuerden que sufrir es opcional. Entonces, solo con que hoy tomemos la decisión de que por X situación de mi infancia, de mi adolescencia o incluso de mi adultez, no voy a andar atacándome a mí misma, ya estamos cambiando la forma de pensar, ¿sí? Ya no son pensamientos destructivos, sino comienzan a ser pensamientos saludables, ¿sí? Entonces, preguntémonos esto a nivel familiar, ¿qué implicaciones tiene? Si yo, por ejemplo, y esto pasa mucho y es muy triste, pero si yo, por ejemplo, soy una persona que estoy en una relación tóxica en la que mi esposo me agrede física o verbalmente y hay hijos en casa, si yo, digamos, llego a un punto en que acabé esa relación, pero sigo sufriendo por eso y sigo sufriendo y sigo sufriendo, ¿será que voy a estar pendiente de las necesidades de ese niño o de ese adolescente? No. Y simplemente que le enseñé que a mí me pasa algo, duro mucho tiempo en eso, me encapsulo en eso y me olvido del resto, ¿sí? Incluso me descuido de mí. Y a la hora de la verdad, lo que hablamos ahorita. Ejemplo, ¿qué ejemplo le estoy dando? Si no sano mis heridas, ¿cómo voy a enseñar que él sane? Si no soy capaz de hacer un ejercicio de perdón, ¿cómo voy a enseñarle a que él sea capaz de perdonar? ¿Sí? Entonces, me parece importante decirles que esto ayuda a romper círculos viciosos, crianza violenta, parejas, digamos, que sufren de violencia intrafamiliar, en fin, ¿sí? Y si no rompemos ese círculo, pues luego eso mismo se va a reproducir en ese niño, ese adolescente que quieres que no lo repita y sin darte cuenta lo estás llevando allá, ¿sí? Entonces, pienso que es importante ahí tener eso en cuenta, Lina. ¿Hola? Sí, ya, ahora ¿Hola? sí. ¿Ahí? Sí, Ok, bien. No, me parece genial este punto que tocas. Creo que las personas allí lo que se preguntan, pueden estarse preguntando es, bueno, ¿y yo cómo hago para darme cuenta que debo sanar algo del pasado? ¿Sí? Que hay algo que debo... Entonces, mire, por ejemplo, en temas de crianza, creo que es muy notorio cuando estamos haciendo algo que vemos que no nos gusta, como cuando echamos mucha cantaleta, pero vemos
porque no, eso no me gusta, pues tampoco me hace sentir bien, pero no sé por qué termino echando cantaleta. O, ay, a mí no me gusta pegar, yo me soñaba con que yo iba a ser una mamá que no quería pegar, que no quería el maltrato, yo ya sé cuáles son las consecuencias, yo no quiero eso para mis hijos, pero por alguna razón termino siempre castigando, pegando. Entonces creo que es ahí donde debemos irnos a un terapeuta, obviamente, porque eso no es un trabajo que se debe hacer solo. Buscamos un terapeuta que nos ayude y que nos diga, bueno, por dónde arrancar, ¿sí? Cómo poder sanar esa parte de nuestra historia que nos tiene anclados a ciertas conductas que no nos están haciendo sentir felices, satisfechos, tranquilos, eficientes. Pero miremoslo también, por ejemplo, estas personas que a veces, a muchos nos ha pasado que ay, eligen una pareja y no le fue bien y volvió y eligió otra pareja y lo mismo, y se repite la historia, y siempre una persona que es infiel, y siempre me encuentro una persona que consume licor, y siempre me encuentro una persona que es celosa. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué esos hilos? ¿Por qué eso se vuelve a repetir constantemente en mi vida? ¿Qué es lo que me está mostrando eso? Entonces, cuando me empiezo a hacer esas preguntas de introspección, bueno, ¿eso qué pasa con mi vida? ¿Por qué me está pasando 4 parejas, todos alcohólicos, todos celosos, o todos infieles, o todos, bueno, en fin, pues, ¿qué está pasando? Entonces, ahí es cuando ya debemos irnos haciendo esa pregunta e ir buscando esa forma de sanar nuestras heridas. Normalmente necesitamos un terapeuta, puede ser un terapeuta que sea una guía espiritual, puede ser un psicólogo, puede ser bueno, cualquier persona, pero obviamente una persona seria, que no vaya a jugar con tu humanidad, pues porque eso sí, todo hay que decirlo, como hay buenos profesionales para la salud mental, también hay quienes bueno, se están a veces, y esto no es como armar un edificio, que si tú de pronto pusiste un ladrillo mal, lo rompes y vuelves y lo pegas, no, cuando tú estás trabajando con un ser humano y cuando tú, persona que estás allí escuchándonos, vas a buscar una ayuda de un profesional, debes cerciorarte que realmente sea un profesional ético, respetuoso, responsable, que tenga muchas cualidades que te garanticen que no va a jugar con tu esencia, con tu ser, con tu existencia, porque bueno, eso es muy delicado. Además, sobre todo cuando estamos hablando de heridas del pasado que operan en el aquí y el ahora, ¿no? Porque es que no es irnos al pasado, no, es que si están aquí ahora, se están viendo a través de estas relaciones, tu relación con tu hijo, tu relación con tu pareja, tu relación con tu mejor amiga. Ay, pero yo, ¿por qué no puedo tener una mejor amiga? Siempre soy tan insegura, termino peleando con ellas, me vuelvo muy celosa. ¿Qué será lo que me pasa? ¿Por qué yo no puedo establecer unas relaciones profundas, tranquilas? Entonces, ahí es donde debemos hacernos esa pregunta, y esa es la invitación también, pues, que les queremos hacer desde psicoinfantil adolescente y desde SOS Papás, para que tengan en cuenta que esas heridas del pasado, si de verdad hay algo que no nos está haciendo felices, hay que buscar qué es lo que tenemos que sanar, y eso es un acto muy responsable para con nosotros. Mi consejo o mi recomendación, más que un consejo, porque un consejo es como querer que hagas algo, no, es una recomendación y cada quien verá si la toma o no. Mi consejo es como tener presente que aquí el arquitecto de tu propia historia eres tú, no son los demás. No debes dejar que los hilos de tu vida sean manipulados por otras personas. Debes permitirte la oportunidad de ser feliz a esta vida, aunque como dice Gina, el dolor existe, es inevitable, y como decía Víctor Frankl, el problema sí está, y tú no puedes cambiar el problema, pero sí puedes cambiar la forma como ves el problema y tu actitud frente al problema. Y de verdad que hay muchas personas que han ido a terapias, no conmigo, pues con cualquier terapeuta, y conmigo, pues obviamente también, o con Gina, lo pueden certificar. O sea, cuando tú logras hacer ese clic de que puede que ya esté el mismo problema, pero pues tienes el mismo problema, tienes un hijo drogadicto, ese problema no lo puedes tú cambiar, pero sí tu actitud, y tu actitud a la vez puede tener un efecto positivo en la vida de ese ser que amas. Entonces, miren qué tan importante es poder llenar nuestra vida, nuestra mente, nuestro cerebro, nuestros pensamientos de una manera positiva, de una manera amplia, generosa, y sobre todo sintiendo que nos merecemos
vivir bien. Ay, esa es la primera parte, sentir que nos merecemos vivir muy bien, Gina. Así que, bueno, Alina, antes esto, de otra cosa, me gustaría decirles que, pues me gustaría contarles un caso de una persona que hace un tiempo me consultó que digamos que es importante que sepan que, para que vean que esto se da de forma automática, sin darnos cuenta cuando esas heridas están. Esa persona, ella me escribió y me dijo que se sentía mal, precisamente lo que tú decías, porque con su pareja siempre tenía problemas, pero ella no era capaz de acabar esa relación porque sentía que no podía estar sin él, sentía que era dependiente totalmente a él, que su felicidad era él, ¿sí? Y claro, cuando comenzamos a hablar, ella me dijo que lo que pasaba es que cuando ella era niña, ella sufrió de abandono por uno de sus padres y fue muy duro para ella porque eso fue algo que nunca supo por qué sucedió. Y cuando seguimos hablando, me di cuenta que en realidad varias de las relaciones de pareja que había tenido antes de la actual había sido igual, aferrándose, como quien dice, con las uñas por ese miedo al abandono. Y quiero decirles, sí, esto sirve para que nos demos cuenta que se da de forma automática, ¿sí? Ese tipo de pensamientos, cuando hay heridas de mi pasado que no están resueltas, son automáticas y quiero invitarlos a que, además de que hagan ese apoyo profesional que nos dijo Alina, lleven un registro de en qué situaciones sucedió, qué pensaron, ¿sí? ¿Qué sintieron, qué hicieron? Y se darán cuenta, y si quieren más adelante, si alguno lo hace, me cuenta, que hay situaciones en común o hay pensamientos en común. Y ahí está la clave de que sepan, ah, ok, es que cuando pasa X cosa, yo pienso X cosa, ¿sí? Porque cuando ya es algo que no va acorde a la realidad, ahí, como nos decías tú, Alina, requiere un trabajo profundo. Y profundo es, no es una sesión, no es dos y listo, de, dependerá de cada uno. Primero de la apertura que yo tenga a abrir mi vida y mi pasado a ese profesional que está enfrente de mí que me quiera ayudar. Porque sepan que los psicólogos y otros tipos de profesionales que apoyan en este tipo de procesos no somos magos, no somos hechiceros, no es que no, chocamos los dedos y listos, herida sanada, ¿sí? Tiene que haber la disposición y la apertura de mí como paciente. Entonces tengamos eso en cuenta. Porque si yo voy obligado a hacer eso, porque otra persona me dijo, no va a funcionar, ¿sí? Van a perder el tiempo. Y no es sí, porque el profesional no quiera ayudar, sino porque a veces yo estoy tan metida en que tengo la razón y aquí les quiero decir que seamos conscientes que es importante hacer un ejercicio de humildad, ¿sí? Nadie se las sabe todas. A veces hay cosas que nosotros no vemos, pero el psicólogo ve, por ejemplo. sí, totalmente. A veces, por ejemplo, las personas que son celosas, ¿cuántas veces no dicen cosas como, ay no, pero es que si la dejo salir sola, me ha sido infiel? Y yo una vez le pregunté a esas personas, ok, ¿cuándo fue la última vez que ella salió sola? Ayer. ¿Le fue infiel? No. Entonces, y quedan así como congelados porque no saben qué decir. Porque están metidos tanto en la película de lo que piensan que no creen que otra cosa distinta pueda ser la realidad. Y aquí es importante que seamos conscientes que se da de forma automática, así como cuando yo me levanto y ya sé que mi rutina es hacer ejercicio y otras cosas, y lo hago de forma automática, no es que yo tenga que ver un papel y diga, bueno, a tal hora me levanto, a tal hora llenas esto, tal. No, porque ya lo tengo, digamos, instaurado dentro de mí. Así pasa con esos pensamientos automáticos. Lo Ujú. hago, lo pienso, y tal vez ni siquiera me doy cuenta. Entonces es importante que sepan que al escribirlo se van a dar cuenta, y no porque les diga yo, sino ustedes mismos se van a dar cuenta que va a haber cosas en común en todas las ocasiones que eso sucede. Y ahí Ok. eso es lo que tienen que trabajar con un psicólogo o con otro tipo de profesionales que van alineados, porque ahí ya estamos reconociendo, ok, hay algo que pasa en la forma de pensar que yo tengo sobre las relaciones de pareja, por ejemplo,
que no va acorde a la realidad porque A, B, C cosa pasa, ¿sí? Entonces, tengan eso presente porque aquí no es ver quién tiene la razón, sino estar abiertos a que son responsabilidades. Podemos sanar y podemos tener pensamientos que sean saludables a nivel personal y familiar, pero todo parte de mí. No es mi familia, no es el círculo cercano, no es la psicóloga que va a hacer magia. Todo depende de mí, ¿sí? Es una decisión, Gina, como Exacto. toda en la vida. Es una decisión amar, es una decisión sentirme triste, es una decisión ganar y perder, es una decisión cómo siento eso, ganar y perder. Entonces, bueno, Gina, es un encanto haberte tenido de nuevo por aquí en SOS Papás. Muchas gracias por haber aceptado nuevamente esta invitación. De verdad que siempre eres súper, súper bienvenida. Me encanta que nos compartas tus conocimientos, tus experiencias, un tema demasiado oportuno para esta celebración del Día de la Salud Mental y para dejar herramientas para que la gente se evalúe, se piense a sí misma y revise qué necesita para entonces tener unos pensamientos saludables tanto para sí mismo como para que beneficien su ser y su familia. Entonces, bueno, sin más, pues te agradezco infinitamente. De pronto no sé si quieras contarles algo más para despedirte acerca de dónde te pueden encontrar, cómo te pueden contactar, por si de pronto necesitan de tu ayuda, en fin, no sé. Bueno, sí, aprovechando, primero pues gracias, a mí me encanta estar aquí en este espacio contigo porque siempre siento que no solo aprenden los que nos ven, sino también aprendo yo siempre algo. Y quiero contarles que sí, me pueden seguir en mis redes sociales como @psicoinfantiladolescente. Aprovecho y les doy la novedad que hace un mes abrí un TikTok, entonces ahorita en este mes de salud mental ahí les estoy compartiendo también contenidos así corticos sobre el tema Qué de salud bien. mental, mucho más profundo, no solo de los pensamientos, sino de otros aspectos. Y quiero aprovechar que este espacio es contigo, Alina, para contarles que ahorita en noviembre se va a estrenar un curso gratuito que hice en colaboración contigo sobre todo el tema de castigos y cómo podemos cambiar eso por otras alternativas mucho más respetuosas que se va a estrenar en el canal de YouTube para que estén muy pendientes en las redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, para que sepan cuando yo ahí les avise cuándo es que se va a estrenar, para que también de la De parte... hecho, el curso que hicimos juntas se llama No Más Castigos, ¿no? Así, Adiós así lo castigo, titulamos. sí. Ah, Dios castigos. Ok, sí, así Y es. entonces, si ahorita lo de la crianza les preocupa, ahí ya van a tener muchas más herramientas. Claro que sí, claro que sí. Gracias, Gina, por la invitación. Gracias por estar aquí. Un abrazo gigante. Gracias a todos los que nos escuchan. Lleven este mensaje donde quiera que sepan y que puede llegar bien, que puede ayudar a una persona. Y creo que esa es una gran forma de contribuir al universo. ¿Listo? Un abrazo gigante para todos. Que Dios los bendiga. Chao, Gina. Chao. Chao.